Amigos de .com, ¿cómo les va? Un placer saludarlos. Bienvenidos sean a este nuevo video. Ya lo vimos al principio y hoy sí les tengo que decir que me va a traicionar un poquito el corazón, porque vamos a hablar de uno de mis equipos más amados, como lo es el Inter de Milán, quien cumplió el pasado 9 de marzo 115 años de historia, 115 años del cuadro Nerazzurro o el Viscone, como se le conoce al Inter de Milán, el cuadro azul y negro o la gran boa, el Viscone, la gran serpiente. Y pues bueno, qué decir de este cuadro que fue fundado en aquellos entonces en el norte de Italia, en Milán, un equipo quien fue creado justamente como antagonista del Milan. Parece increíble, pero es la verdad. El Inter fue creado a raíz de buscar un antagonista al cuadro rossonero, y justamente se le llamó Internazionale di Milano o el Internacional de Milán porque desde su raíz ha tenido siempre futbolistas del extranjero o futbolistas que no necesariamente son de Italia. Esa es la raíz de este equipo del Inter. Desde su nacimiento fue concebido así, como un equipo internacional, un equipo con muchas nacionalidades, no simplemente hombres del país de la bota. Y justamente así se ha desarrollado durante toda su historia, como un cuadro que siempre ha tenido buenos extranjeros e inclusive magníficos futbolistas de Italia. Pero bueno, vamos un poquito más a fondo. Los propietarios actuales del Inter de Milán son grupos inversores asiáticos y por supuesto también tienen de su lado a una marca de llantas, a la cual no vamos a mencionar, pero es una marca de llantas muy famosa que inclusive sale en la Fórmula 1. Ya muchos de ustedes sabrán de quién hablo, que inclusive fue patrocinador casi eterno del Inter en los 90s, hasta hace apenas poco tiempo quienes retiraron su sponsor de la camiseta de los Nerazzurri. Y bueno, anteriormente de este grupo inversor eran igualmente asociados, muchos asociados como en otros equipos en Europa, pero pues por ahí hubo tiempo de vacas flacas y hubo que vender al equipo. Entonces estos grupos inversores asiáticos llegaron al rescate del cuadro del Inter de Milán. ¿Cuántos nombres también no han pasado por aquí? Quizás no muchos, quizás no han sido los titanes o los grandes nombres que han pasado por este cuadro Nerazzurro, pero los pocos que han estado en su momento han sido verdaderas leyendas en el fútbol internacional. Por ahí de los 80s hubo una triada muy fantástica en donde hubo 3 alemanes en el Inter de Milán quienes daban la competencia absoluta a lo que fue posteriormente el Milan de Arrigo Sacchi. Y me refiero a nada más ni nada menos que a Lothar Matthäus, quien era la punta de lanza de esos 3 alemanes, Karl-Heinz Rummenigge y Jürgen Klinsmann. Esta triada fue muy importante para que el Inter de Milán levantara un estatus que se parecía perdido en los 80s. De ahí para atrás, obviamente su máximo goleador hasta la fecha sigue siendo el hombre cuyo nombre lo porta el estadio actual del Inter, que es el Giuseppe Meazza, este futbolista italiano, quien curiosamente jugó en los dos, jugó en el Milan primero y después jugó en el Inter. Y bueno, de ahí en fuera, más hacia adelante, llegó Giacinto Facchetti, un tremendo central, quien inclusive jugó México 70 y llegó a aquella final contra Brasil, eterno capitán del Inter, Giacinto Facchetti. Y de ahí quizás más hacia adelante ya no tuvo tantas leyendas relevantes, a pesar de que sí tuvo un técnico muy relevante como fue Helenio Herrera. Hay que decirlo.
El creador del catenaccio italiano, el creador del famoso sistema defensivo de Italia, proviene justamente de el Inter de Milán. Y curiosamente no era italiano, era argentino. Helenio Herrera fue el técnico más grande que tuvo el Inter de Milán, con quien inclusive ganó una Champions. Y que fue el hombre cuya genialidad fue armar un sistema ultraofensivo y en contragolpe al cual se le ha denominado y se le conoce inclusive hasta la fecha como el catenaccio italiano. Imagínense ustedes esta creación, este sistema defensivo con el cual se le conoció a Italia durante muchos años, que era la especialidad de la casa. Los defensas italianos, las defensas italianas fueron creadas por un hombre quien dirigió al Inter de Milán, Helenio Herrera. Posteriormente de Helenio Herrera quizás no hubo mucho protagonismo por parte del Inter. Fue hasta los 80s y 90s, finales de los 80s, principios de los 90s, en donde este cuadro italiano retomó cierta relevancia posterior a la actuación de quienes ya les mencionaba, esta tríada alemana. De ahí en más, el Inter estaría empezando a levantar, hasta que a finales de los 90 por ahí tuvieron nada más ni nada menos que a Ronaldo Nazario. Así es, el fenómeno llegó al Inter, fue un gran delantero del Inter, y justamente pues también con esa grandeza y ese éxito vinieron algunas de las lesiones más graves de Ronaldo en su carrera. Inclusive otra leyenda italiana como Roberto Baggio también jugó en el Inter. Quizás no fue tan trascendente, quizás no fue tan brillante su paso por el Inter como si su carrera fue de Roberto Baggio, pero vistió y formó parte de las filas del Inter de Milán. Ya después de ahí, el Inter tuvo con José Mourinho una gran época. También estuvo por ahí Roberto Mancini. Hubo varios técnicos por ahí que dieron un gran paso. Hubo un momento en el que el Inter ganó más o menos como entre 4 o 5 series seguidas. Y hasta que José Mourinho tomó este equipo, volvió a renacer con una gran generación de futbolistas: Julio César, Maicon, Lucio, Javier Zanetti, Walter Samuel, Wesley Sneijder, Thiago Motta. ¿Quién más se me va? Thiago Motta, Wesley Sneijder, Diego Milito, Samuel Eto'o, Marco Materazzi, en fin. Dejan Stankovic era quien se me iba. Dejan Stankovic, Goran Pandev. Varios futbolistas que habían amalgamado perfectamente un equipo del Inter de Milán y que en 2010 gana su última Champions como tal ante el Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. Entonces, desde ahí quizás el Inter ya no ha logrado ser tan protagonista en Europa, pero su grandeza siempre ha sido importantísima. Es de los 3 equipos más grandes, de los 4 equipos más grandes de Italia, porque sabemos perfectamente que es la Juve, el Milan, el Inter y la Roma. Son los 4 equipos más grandes del fútbol italiano. Y pues bueno, 115 años de historia. También es dificilísimo condensarlos en un top 10, pero así como lo vimos con el Real Madrid, vamos a ver justamente el top 10 del Inter de Milán. Espero les guste y por supuesto espero estén de acuerdo conmigo. Vamos a ello y ahorita regresamos para concluir el video. Vamos.
Pues bueno, amigos, ustedes ya lo vieron. Ese es el top 10 del Inter de Milán en sus 115 años, con futbolistas icónicos. Nuevamente se mezclan varias generaciones. Y por supuesto, qué nombres, Dios mío, qué nombres han pasado por este Inter de Milán. Cuántos íconos no ha tenido. A pesar de que parecieran pocos, han sido realmente íconos trascendentales en el paso de este cuadro nerazzurro, a quien en lo personal le tengo un cariño muy especial y quise hacer este video, por supuesto, hablando de todo ese amor que he tenido el gusto de tomarle a este Inter, quien en lo personal a mí me gustó mucho justamente en esos 90s, en esa etapa de los 90s, finales de los 90s, con Ronaldo, con el mismo Roberto Baggio, con Yuri de Orcaeff, con en fin, varios de ahí que fueron saliendo de esos 90s, y por supuesto en posterior la llegada de futbolistas inclusive como Zlatan Ibrahimovic, quien también pasó por ahí. Hernán Crespo, uno de mis grandes ídolos futbolísticos, pasó por el Inter de Milán. Fue un gran paso también del Inter de Milán. El de Hernán Crespo, un gran goleador a quien quizás se me olvidó pasar o pase por alto en este top 10, pero que sin duda alguna fue muy relevante, como lo fue Julio Ricardo Cruz, el jardinero Cruz. Esteban Cambiaso, también otro gran argentino que ha pasado por ahí. En fin, han pasado futbolistas que no parecieran tan trascendentes, pero que han sido enormes en su paso por este cuadro. Y por supuesto, buenos técnicos también los que han pasado, como dije, Lenio Herrera, el gran creador del Catenaccio. Después Roberto Mancini, en fin, José Mourinho. Y quizás hoy no tenga al mejor técnico, pero ahí van mis queridos nerazzurri. Entonces, pues, ¿qué les parece a ustedes, amigos de Punto Goal, este homenaje que se le rinde al Inter de Milán? Díganme ustedes qué jugador les ha gustado más en la historia del Inter de Milán, qué jugador les ha parecido pues icónico, trascendente, o con qué jugador identifican al Inter de Milán. Cuando escuchan a un jugador, que inmediatamente lo asocian con el Inter de Milán, ¿con quién se quedan? O, si ustedes lo prefieren, ¿con quién se quedan del top 10 que acabo de poner? Si es que los vieron jugar, si no, pues díganme ustedes con quién se quedan de este Inter. Así que, pues muchas gracias por ver este video hasta el final. Espero sus comentarios, espero sus reacciones. Por aquí nos estaremos viendo en el siguiente video comentario. Abrazo enorme para todos. Cuídense mucho. Feliz semana, feliz mes. Adiós.